Vamos a seguir trabajando nosotros con nuestros ejercicios ejemplos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos, es cierto, teníamos la columna A donde colocábamos nuestro ejemplo y después ustedes los ejercicios. Estas son las columnas. Después en la columna B colocamos los elementos y las sustancias que forman parte de nuestra molécula que estamos trabajando. En la columna C colocábamos las masas de estos elementos. En la columna D, lo que llamamos la cantidad, que eran cuántas veces se repetía cada elemento en la molécula, que esos valores nos los indicaban los subíndices. Y la letra E, la columna E, que es donde calculamos nuestros parciales. ¿Y qué es lo que llamamos parciales? Los parciales eran nuestras multiplicaciones de las masas de los elementos que forman parte de la molécula por sus respectivos subíndices. Entonces, esos eran nuestros parciales. Y después estos parciales los sumábamos, el valor que está en negrito abajo, para determinar la masa de la molécula. Y hasta ahí llegamos nosotros en la clase anterior. Lo que vamos a ver hoy día son los porcentajes. Entonces, en nuestra columna F, nosotros vamos a calcular los porcentajes de cada elemento dentro de la molécula, los porcentajes en masa. Entonces, para eso nos vamos a colocar en la columna F, para el primer ejemplo, en la fila 3, esa, y vamos a colocar como encabezado porcentajes. Porcentajes y entre paréntesis el símbolo porcentaje. Esta es la unidad en que está medida porcentaje. Recordemos que, como yo les dije, Excel es como una calculadora, pero yo tengo que decirle lo que tiene que hacer. Yo tengo que ingresar la fórmula. Así como en la calculadora yo voy apretando teclas, acá yo no voy apretando teclas, sino que ingreso una fórmula para que me calcule todo automáticamente. Pero yo tengo que decirle al programa cuál es la fórmula, qué es lo que tiene que calcular y en qué orden. Entonces tenemos que nosotros que tener súper claro las fórmulas que vamos a ingresar. Ahora vamos a trabajar con el porcentaje. Vamos a determinar cuál es el aporte, en este caso, del berilio al total de la masa, que es la que tengo en negrito, abajito. Cuál es el aporte en masa del galio, ¿cierto?, a este total de masa. Y cuál es el aporte del cloro. Entonces, ¿cómo calculábamos porcentaje? ¿Cómo determinábamos el porcentaje? La determinación de porcentaje. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cuál era la relación? ¿Qué es lo que teníamos que tener en cuenta? Tenemos una masa total de 290,84 gramos mol. 290,84 gramos mol. Ese es el total que es igual a la masa de la molécula, a la masa molecular. Si estamos hablando en términos de porcentajes, este valor, ¿qué representa? El total, que es igual a la masa molecular, o la masa de la molécula, siempre es nuestro 100%. Entonces, para que tengan en cuenta que siempre esos totales que ustedes fueron calculando son nuestro 100%. Entonces, masa total es igual a nuestro 100%. Y esto es lo mismo que decir la masa molecular, porque ese es nuestro total, es igual al 100%. Estas dos cosas son lo mismo. Masa total o masa molecular. Siempre va a ser igual a nuestro 100%. Calculamos parciales. Aquí tengo lo que aporta, lo que tiene en total de masa el berilio en la molécula. Abajito tengo lo que el galio entrega a la molécula. Y después lo que el cloro entrega a la molécula. Entonces, esos parciales que cada elemento aporta, ¿qué son? Son la X. Entonces, el aporte
en masa de cada elemento es igual a mi incógnita, a mi X. Yo no conozco este valor, no conozco el porcentaje que aporta esto. Y esta aporta en masa es la masa del elemento multiplicado por el subíndice. Eso es igual a el porcentaje incógnito. No conozco ese valor. Y esa masa del elemento multiplicada por el, falta un tilde ahí, subíndice, es lo que nosotros llamamos el parcial. El parcial del elemento es igual a mi X, el valor que yo no conozco ese porcentaje. Y esos valores nosotros ya los calculamos en la planilla. Entonces, esta igualdad que yo puse aquí abajo, esta la vamos a subrayar, yo la tengo que contrastar con esta. Esas son las dos que tenemos que usar en nuestra fórmula. Si contrastamos esas dos, la fórmula nos va a quedar que la masa molecular es igual a nuestro 100% y el parcial de cada elemento es igual a X, si ya colocamos una frente a la otra. Eso es lo que tenemos que recordar. Nuestra masa molecular, que es el total, siempre va a ser igual al 100%, y el parcial de cada elemento es igual a un porcentaje que desconocemos. Nuestra incógnita que representamos con una X. Entonces acá, ¿cómo resolvemos? Se multiplica cruzado por estos dos valores y se divide por el que falta. Luego que tenemos esa multiplicación, vamos a dividir por el que falta. Entonces, la X, que es nuestra incógnita, va a ser igual al parcial de cada elemento por el 100%, la multiplicación cruzada, y ese resultado dividido por la masa molecular, que es el total. Que es nuestro total. Esta es la fórmula que tenemos que ingresar. O sea, estas son las fórmulas que nosotros debemos tener claro para decirle al programa qué es lo que tiene que hacer. Esta fórmula vamos a ingresar en los distintos ejercicios. Y vamos a calcular los porcentajes. Yo les voy a ir pidiendo que me vayan dando las coordenadas, recordando que estas son las filas, no, perdón, estas son las columnas, estas son columnas, las verticales, y las horizontales son las filas. Entonces, para calcular el primer porcentaje, voy a calcular el porcentaje del berilio. Entonces me voy a ubicar en la fila F, perdón, columna F, me voy a ubicar en la columna F, y en la fila que corresponde al berilio, 4. Entonces vamos a estar trabajando en el F4. Aquí. Ahí vamos a ingresar la fórmula. Entonces nos ubicamos en el F4 y vamos a ingresar la fórmula. Vamos a poner igual, vamos a ingresar igual,
Recuerden que el igual es la flecha arriba, que está abajo del bloqueo de mayúscula, que es para la función secundaria, y el 0. Vamos a abrir paréntesis. Y como habíamos visto, en la fórmula que revisamos en Jamboard, tenemos que multiplicar el parcial de este elemento por 100. ¿En qué coordenada se encuentra el parcial del berilio? En la E4. ¿Cierto? Ahí, columna E, fila 4. Entonces selecciono eso. Selecciono esa casilla y se fijan que ahí me la marca, E4. Por 100. Recordar que hay dos opciones para hacer el por. La función secundaria también del signo más, que está al ladito izquierdo de donde está la tecla Enter, o el asterisco que está en el teclado numérico más a la derecha sobre el 9. Ese es el por. Por, y agregamos 100. Recuerden que cuando estamos agregando fórmulas no colocamos sus unidades, solo el valor. Entonces solo escribo 100, no escribo el símbolo por ciento, si no les va a aparecer como error. Por 100, vamos a cerrar paréntesis, y ahora vamos a colocar la función dividido. Para dividir, en el teclado que más usamos, es la función secundaria del 7. O también podemos usar la función dividir, que está en la parte del teclado numérico a la derecha, sobre el 8. Al lado del por, sobre el 8, está el dividir, que es un slash, ese símbolo. Dividir, y tenemos que dividir por la masa de la molécula, el total. ¿En qué coordenada está ese valor? E7, súper bien, acá. En el E7 está la coordenada, ¿cierto?, de nuestra masa total. Seleccionamos la casilla. Ahora, ¿por qué cerré paréntesis antes? Porque al poner entre paréntesis primero la multiplicación entre el parcial y el 100, y después fuera de ese paréntesis colocar la división, yo le estoy diciendo al programa que lo primero que tiene que hacer es multiplicar. Y una vez que multiplique, el resultado de esa multiplicación lo divide por el otro valor. Entonces, por eso separé la multiplicación de la división, y eso lo puedo hacer a través del uso de los paréntesis. Entonces, E7 y hacemos clic en Enter, y nos calcula el valor. En este primer ejercicio lo vamos a hacer igual que en la clase anterior, vamos a ir ingresando las fórmulas en todo. Ya en el segundo vamos a ver el atajo que es copiar la fórmula. Pero miren, me lo arroja con muchos decimales. Entonces, yo quiero trabajar solo con 2 decimales para que sea más fácil trabajar o visualizar el valor. Y así también cometo menos errores al traspasarlo. Entonces, ¿cómo reducimos los decimales? Nos vamos a ubicar en la casilla que acabamos de hacer el cálculo, que esto está marcada, en la F4, y aquí arriba tenemos herramientas, en esta parte del Excel. Entonces, tenemos la opción de aumentar o de disminuir decimales. Nos vamos a ubicar donde está el punto 0, y tiene una flechita hacia la izquierda. Esa es la herramienta para reducir decimales. Y vamos a hacer tantos clics necesitemos hasta que lleguemos a 2 decimales. Entonces voy a empezar a hacer clic. 1 y me borró el primer decimal. 2 y me borró el segundo. El tercero, el cuarto, quinto, sexto. Borré 6 decimales. Y ahí me quedó el valor con 2 decimales. Entonces ahora nos vamos a posicionar en la de abajo. En el F, ahora, 5. Para calcular el porcentaje del galio. Aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ingresar la fórmula. Vamos a hacer clic en igual. Y inmediatamente a mí me aparece la sugerencia, pero la vamos a rechazar para ir practicando el ingreso de la fórmula. Igual, vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar ahora el parcial del galio. ¿Cuál es la coordenada del parcial del galio? Correcto, E5. Seleccionamos esa casilla, colocamos por 100,
Vamos a cerrar paréntesis y vamos a colocar ahora dividido. Dividido. ¿Y cuál era la coordenada donde estaba la masa total de la molécula? E7. Esa. Seleccionamos la casilla y hacemos clic en Enter. Y nos calculó el porcentaje, pero en este caso del galio, porque estamos trabajando con los valores del galio. Y se fijan que cuando yo aprieto Enter, inmediatamente me arroja, me posiciona en la casilla siguiente, en la de abajo. Entonces, como yo quiero reducir decimales, voy a volver a seleccionar la casilla donde acabo de ingresar la fórmula y vamos a ir al 0 con la flechita hacia la izquierda y vamos a reducir decimales hasta que queden 2. Y también, ¿cierto? Tuve que eliminar 6 decimales. Y ahí me dejó con 2 decimales. Ahora nos vamos a ir al tercero, la columna, la casilla de abajo. Nos vamos a posicionar en el F6 para calcular el porcentaje del cloro. Entonces, nuevamente vamos a ingresar la fórmula. Igual, vamos a abrir paréntesis. Y ahora vamos a ingresar el parcial del cloro. ¿Cuál es esa coordenada? Perfecto, E6, esa. Por 100, cerramos paréntesis y dividimos por el total. ¿Y la coordenada del total cuál es? E7. Seleccionamos eso, Enter. Y nuevamente nos calcula el valor, pero con exceso de decimales. Así que vamos a devolvernos a la casilla, ir a la opción punto 0, flecha a la izquierda, que es reducir decimales, y vamos haciendo clic para llegar hasta tener solo 2. Ahora, si se dan cuenta, el programa va aproximando. Pero nosotros queremos aprender a usar el programa, así que por ahora no nos vamos a hacer problemas por esa aproximación de decimales. Tenemos los porcentajes del berilio, del galio y del cloro. ¿Qué teníamos que hacer para comprobar si nuestros porcentajes estaban bien determinados? Hay que sumarlos. Entonces, para sumarlos nos vamos a ubicar en la casilla de abajo, en el F7, inmediatamente por debajo de los porcentajes, y vamos a sumar para ver si efectivamente nuestros valores están bien calculados. Recuerden que para que estén bien calculados nos tiene que dar 100 o un valor muy cercano a 100, 99,90 y algo. Entonces vamos a colocarnos ahí y vamos a ingresar la fórmula. Igual, y vamos a sumar estos porcentajes para cada elemento. Entonces, ¿cuál es la primera casilla que debo sumar? ¿Cuál es la coordenada? Sí, F4. El primer valor, colocamos más. ¿Cuál es la segunda coordenada? F5, la de abajo, más. ¿Y la tercera coordenada? Perfecto, para todas. F6. Colocamos los 3 valores que debo sumar, cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y como en este caso el programa me ha ido aproximando, me da exactamente los 100. Entonces los porcentajes están bien calculados. Cuando nosotros trabajamos en el cuaderno, como vamos cortando 2 decimales sin aproximar, nos da 99,90 y algo. Ya. Tenemos el primer ejercicio. Ahora vamos a trabajar con el segundo, que este lo vamos a cortar, así que va a ser más rapidito, porque aquí empezamos la fórmula una a una para ir practicando. En el segundo vamos a hacer los atajos. Entonces, en el segundo ejemplo, nuevamente voy a posicionar en la columna F, pero ahora en la fila 10, acá. Entonces vamos a colocar porcentajes, entre paréntesis el símbolo por ciento. Entonces ahora vamos a calcular los porcentajes para nuestro segundo ejemplo. Entonces nos vamos a posicionar en la columna F, en la fila 11, para calcular el porcentaje del primer elemento de esta molécula, que es el calcio. Entonces vamos a ingresar la fórmula. Vamos a hacer clic en igual. Vamos a abrir paréntesis
y tenemos que colocar el parcial del calcio. ¿Cuál es la coordenada de ese parcial? E11. El E11, ¿cierto? Vamos a colocar por 100. Vamos a cerrar paréntesis. Y ahora vamos a colocar dividido. ¿Y en qué coordenada está el valor total de la masa molecular de esta molécula? E14, acá. Selecciono ese valor y hago clic en Enter. Y ahí me calculó, ¿cierto?, el programa, el porcentaje del calcio. Pero, al igual que en el caso anterior, tenemos un exceso de decimales, así que me voy a devolver a esa casilla y voy a reducir la cantidad de decimales a 2. Entonces vamos de nuevo a la herramienta acá, el punto 0, flecha a la izquierda, y vamos haciendo clic hasta que queden 2 decimales. Ahí. Reduje la cantidad de decimales a solo 2. Tenemos ese. Entonces ahora vamos a copiar las fórmulas en el resto de los elementos que forman parte de esta molécula. Entonces recordemos que para copiar la fórmula teníamos que ubicarnos en la primera casilla donde está la fórmula, y ahí nos aparecía un cuadradito azul en la parte inferior derecha. Nos ubicábamos en ese cuadrito, ¿cierto? Y nos sale la cruz o el signo más, y con el mouse hacemos clic sobre eso y arrastramos hacia abajo hasta abarcar todas las casillas donde yo quiero copiar la fórmula. Una vez que llegué a esas casillas, suelto. Lo copiamos y me aparece así. Cuando aparece así es porque hay un error. ¿Y por qué me aparece un error? Porque al copiarla, lo que hizo el programa es que me dividió este valor por el E15, que es esto que está acá, y ahí no hay valor, es 0. Y un valor que dividido por 0 no existe. Y en el caso del oxígeno, lo que hizo el programa es dividir por E16, esa casilla. Y que también, como no tiene valor, me la incluye como un 0, y un valor dividido por 0 no existe. Entonces, lo voy a corregir, voy a ir ahí, y aquí arriba me aparece la fórmula, ¿se fijan? Entonces voy a cambiar ese valor, y lo voy a dividir por ese. Selecciono el 14. Solo corrijo esa parte. Enter. Y ahí me lo corrigió. Después voy a ir a corregir la tercera, este valor, el del oxígeno. Si me posiciono ahí, aquí arriba me aparece la fórmula. Y el problema es la última parte, la casilla por la cual está dividiendo. Entonces voy a borrar esa casilla y voy a seleccionar la que corresponde, que es la masa de la molécula, que habíamos dicho que estaba en el E14, esta. Selecciono esta molécula, esa casilla, perdón, selecciono la casilla, y se fijan que el tiro ahí me la corrige, y hago clic en Enter. Y ahí corregí los valores. Entonces pueden hacerlo así, copiando la fórmula, o si prefieren, ir escribiendo la fórmula en cada casilla, como mejor les acomode a ustedes, como más ordenada y como ustedes no se confundan. Lo que mejor les acomode a cada una es cómo ingresan los datos. Pero siempre tienen que ingresarlo con fórmula. Tenemos los parciales de porcentajes. Ahora vamos a calcular el total. Entonces me voy a ubicar en la casilla F14, esto es la que está por debajo de los porcentajes, y vamos a colocar la fórmula de la suma. Vamos a colocar igual. Vamos a abrir paréntesis. ¿Cuál es la primera coordenada que tengo que incluir en esta fórmula? Perfecto, F11, esa casilla. Colocamos más. ¿Cuál es la segunda coordenada? F12. Y la tercera coordenada, F13. Agregué las tres coordenadas que tengo que sumar, cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y también me da exacto 100 porque está considerando todos los decimales y además está aproximando. Entonces me va a dar exacto. Y con eso vamos comprobando que nuestros porcentajes están correctos.